Muy buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la presencia a esta rueda de prensa en un sábado por la mañana. Pero ya saben ustedes que las materias de interior en general tienen poco respeto al calendario con carácter general, ¿no? Yo quiero en esta comparecencia, en la que me acompañan de manera muy especial los dos directores adjuntos operativos del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Pino y el general Cardiel de la Guardia Civil, precisamente porque esta muy importante, brillante operación antiterrorista contra el yihadismo que se explotó ayer por la mañana en la ciudad de Ceuta se debe a la extraordinaria colaboración que han llevado a cabo la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Y por eso he tenido un especial interés en que los mandos de ambos cuerpos pues me acompañen, porque es evidente que el éxito se debe a ellos, ¿no? Y el hecho además de que, como digo, se haya desarrollado esa operación en un ámbito de muy estrecha cooperación entre ambos cuerpos policiales, pues es en sí mismo muy importante, y es gracias a esa especial colaboración que han desarrollado fundamentalmente en el ámbito de información, pero también en el ámbito operativo, ¿no? Pues la que ha permitido, como digo, pues esta operación. Los detenidos, como ya conocen ustedes, como se les informó ayer, configuraban una red vinculada a Al-Qaeda. Una red que tenía como objetivo, digo tenía porque ha sido desmantelada, tenía como objetivo enviar presuntos terroristas, yihadistas, a Siria. De hecho, la red que con las detenciones de ayer ha quedado desmantelada y que tenía como dos bases de actuación, una en Ceuta y otra en Marruecos, contigua a Ceuta, en lo que eran los Castillejos, ya había enviado a Siria a decenas de personas, yihadistas, entre las que incluso figuraba algún menor de edad, para luchar allí, en Siria, en estos momentos, con los grupos afiliados a Al-Qaeda en aquella zona. En algunos casos les podemos asegurar que entre los enviados se encontraban personas que se han inmolado para perpetrar atentados terroristas. La salida hacia Siria de estas personas yihadistas se produjo desde Ceuta y también desde Marruecos. El envío de estos militantes yihadistas no es un fenómeno nuevo. Todo el mundo conoce los casos de personas de estas características que decidieron participar en los conflictos de Afganistán, Pakistán y Somalia, por ejemplo, y sin duda en estos momentos el conflicto que se vive, que se padece en Siria, se ha convertido en un polo de atracción indudable para este tipo de personas fuertemente ideologizadas, yihadistas, que acuden no para actuar como combatientes, como soldados, sino para desarrollar sus actividades terroristas en aquellas zonas en donde, como las que he citado, pues hay una situación de conflicto. Según las investigaciones desarrolladas por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil, con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, puedo asegurarles que los voluntarios que hasta el momento habían sido enviados por la red, que ayer fue desarticulada, acabaron en las filas de Jabhat al-Nusra y en otra facción terrorista que se llama ISIL, Estado Islámico de Irak y Levante. Estas personas lucharon para estas organizaciones que están bajo la cobertura y dependencia directa de Al-Qaeda. Las detenciones practicadas ayer conjuntamente de forma operativa por la Policía y por la Guardia Civil han servido para neutralizar un peligro evidente, puesto que al margen de la actividad delictiva que ya había realizado esta red, captando, adoctrinando, facilitando el envío de decenas de este tipo de personas en el caso concreto ahora que nos ocupa a Siria,
la investigación ha determinado que varias remesas de yihadistas estaban esperando el momento para realizar el viaje también hacia Siria. Por tanto, su desarticulación es evidente que neutraliza un peligro evidente y que podía producirse su materialización en cualquier momento por las razones que les acabo de comentar. Como saben todos ustedes, Europa en su conjunto, puedo decirles que en el último Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea, celebrado hace 15 días en Luxemburgo, le dedicamos casi monográficamente para hablar de este fenómeno, que lógicamente es una amenaza que compartimos pues todas las sociedades occidentales, de manera muy particular la Unión Europea. España no tiene ni mayor ni menor nivel de amenaza que el resto de la Unión Europea, pero a la medida que es una amenaza que compartimos, hemos de dar también una respuesta compartida. Y por eso en los consejos de ministros, como le digo, de Interior, pues y de manera especial puedo referirme, como he dicho, al último, pues ha sido objeto de un tratamiento muy, muy especial. Cómo hacer frente de manera eficaz, de manera solidaria, a esta amenaza. España, como digo, y al igual que el conjunto de la Unión Europea, sufre la amenaza al terrorismo yihadista. Las principales malas noticias del yihadismo proceden de Al-Qaeda y de sus filiales, esas denominadas células autónomas, y también de los que comúnmente se conocen como lobos solitarios. En el complejo y brillante proceso investigador que han llevado a cabo el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de forma conjunta, se ha detectado el claro interés de la organización matriz de Al-Qaeda por conseguir que muchos de sus militantes, fuertemente ideologizados e instruidos, puedan regresar a sus países de origen con el único propósito de llevar a cabo la yihad individual. Piensen ustedes que tras combatir o entrenarse en los focos yihadistas, estas personas adquieren grandes conocimientos, que son evidentemente una amenaza real y grave para nuestra seguridad. Por ello, la prevención policial ejecutada mediante la neutralización de dichas amenazas no solo es necesaria, sino que me atrevo a decir que imprescindible, puesto que es la única salida que tenemos para afrontar con las debidas garantías el reto de la seguridad que tenemos y que compartimos los países occidentales. Como les decía, esto es objeto de un especial seguimiento y trabajo en el seno de la Unión Europea, y por eso mismo en este último Consejo Europeo ya tuve ocasión de anunciar que de común acuerdo con el apoyo del coordinador de lucha antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Kerchove, pues planteamos la propuesta de iniciar una reflexión, conscientes de su dificultad, pero que sea difícil no quiere decir que no haya que afrontarlo, de iniciar, como digo, una reflexión compartida en el seno de la Unión para modificar la decisión marco de 2008 que recogía la definición del delito terrorista, en el sentido de que para hacer frente a este tipo de amenaza fuera posible la introducción también, la inclusión dentro de la definición de terrorista del llamado adoctrinamiento pasivo, es decir, aquel que recibe, acreditado mediante la correspondiente investigación, que está recibiendo de manera continuada, adecuada, consolidada en el tiempo, ¿verdad?, formación en materia terrorista, puesto que parece poco razonable pensar que una persona que se adoctrina, que se forma para cometer atentados, no tenga la voluntad de cometerlos en el momento en que sea posible o que sea conveniente. En el caso concreto de la red que desarticuló ayer la policía, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, simplemente apuntarles algunos rasgos de su funcionamiento. La organización, la red, actuaba con base en Ceuta y en Marruecos, en lo que eran los Castillejos, hoy Fenidec, dedicándose a la labor de captación, de adoctrinamiento y de facilitación y financiación de los viajes ahora a Siria, de esas personas, de esos militantes yihadistas, convencidos para actuar y cometer atentados terroristas ahora en Siria.
Les ponía a estas personas, a estos militantes yihadistas, además, en contacto con otros terroristas, siguiendo siempre al pie de la letra las directrices de la matriz de Al-Qaeda. Las personas que la red enviaba a Siria iban normalmente hasta Turquía, la frontera de Turquía con Siria, y de ahí, en pequeños grupos o de forma individual, los facilitadores recogían a esos yihadistas bajo extremas medidas de seguridad hasta dirigirlos a su destino final en la zona de conflicto. La red que les había captado y catapultado hasta Siria era la que se encargaba de informar, por ejemplo, a sus familias de cuál era su situación en los campos de entrenamiento y también si fallecían. Y en el caso de que fallecieran, además les hacía entrega del que es conocido como testamento vital del yihadista. Como dije al principio, tenemos la certeza de que algunos yihadistas protagonizaron atentados suicidas. Y a esos efectos vuelvo a lo que les comentaba antes, permítamelo porque quisiera resaltarlo, que es una cosa que me gustaría que quedara claro. No estamos hablando de combatientes. No estamos hablando de una red que captaba a personas para combatir en uno u otro bando del conflicto bélico que ahora se está produciendo en Siria. Estamos hablando, insisto, de captar yihadistas con la finalidad de cometer atentados. Ahora en Siria, porque en Siria es zona de conflicto. Pero, evidentemente, antes, ahora y después, estas personas actúan a aquellas zonas donde hay conflicto. Sea Afganistán, sea Pakistán, sea Somalia, ahora es en Siria. Y esta red, evidentemente, estaba enviando a Siria. Pero, repito, no a soldados, no a combatientes, sino a yihadistas, a terroristas, para cometer atentados. Todas esas personas, las 8 personas detenidas ayer, están ya en Madrid. A esos efectos quisiera agradecer la colaboración del Ministerio de Defensa, que ha facilitado los medios aéreos necesarios, helicópteros, para trasladar desde Ceuta hasta Madrid a los detenidos, y pasarán el lunes que viene a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que es quien está instruyendo este caso. Se hallan en estos momentos detenidos en dependencias policiales antiterroristas aquí en Madrid y se está analizando ya el material y los efectos intervenidos en los registros que se produjeron con la correspondiente autorización, el correspondiente mandamiento judicial. Algunos de esos efectos ya es conocido que han sido hallados, pues munición, armas y numeroso material de exaltación de la yihad y, evidentemente, por razones que no se les ocultan de secreto del sumario, pues no puedo ni debo ir más allá. Quisiera terminar diciendo que no podemos sino felicitarnos de una operación de estas características que, evidentemente, pues atenúa esa amenaza, que impide que esta red siga operando y que siga, por tanto, pues activando yihadistas, que limita, evidentemente, pues el riesgo allá y acá de los eventuales retornados y, sobre todo, pues evidentemente, congratularme de que esa magnífica operación, brillante operación policial, ha sido factible gracias, como digo, a la eficacísima labor que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, en este caso, y de manera muy conjunta en cuanto a la cooperación, los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, e incluso, como decía antes, también en la fase de explotación operativa que se llevó a cabo ayer. Y dicho esto, pues yo y, en su caso, pues los dos DAOs de la Policía y de la Guardia Civil que están aquí representando a sus cuerpos, evidentemente, pues estamos a su disposición. Muchas gracias.